6 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día viernes. Y tenemos la oportunidad de compartir no solo con un personaje, un protagonista de importantes hechos políticos en su condición de ser uno de los vicepresidentes del Partido Revolucionario Moderno, de ser también una de las personas que ha estado encargada en su momento de la principal autoridad de registro civil y electoral, en el caso de la Junta Central Electoral, como miembro de su pleno, sino que es un amigo de la Z101, es un aliado de la Z101 y que en su participación acá sabemos va a expresar sin dudas su sentir sobre la partida de don Álvaro Arbelo Hijo. Hablamos de nuestro querido amigo el doctor Eddie Olivares, a quien saludamos en este día. Muchísimas gracias. Después de ese, podríamos decir, set, bajo la conducción de Bienvenida Rodríguez, un segmento, es segmento la palabra. La verdad es que todo lo otro ya casi viene siendo un postrecito, ¿no? Porque yo lo disfruté. Un encuentro muy bonito, que me imagino que él tendrá grabado ahí para siempre, un momento quizá irrepetible de la emisora, de él y de ustedes, que al final de cuentas, y él y yo hemos hablado mucho de todas las cosas, le tiene su cariño personal especial, pero una de las grandezas es precisamente tener un equipo de gente tan talentosa y con ideas diferentes, como es lo lógico que ocurra. Si usted tiene un programa, como decíamos siempre en el caso de los órganos colegiados, son colegiados para que se discutan ideas distintas. Si no fuera unipersonal, entonces se para solo en el micrófono, empieza a hablar y hizo el programa. Pero nunca será igual cuando son muchas voces, muchas ideas, sabidurías, experiencia. Entonces, el manejo de un equipo así implica también tener mucha sabiduría. Y la verdad, un momento muy bonito a propósito de la partida de nuestro queridísimo amigo don Álvaro. Yo quería, a propósito, recordar momentos muy importantes con don Álvaro, que me dio un apoyo pleno, desinteresado siempre. Y la relación de nosotros inició estando yo muy joven, y luego siendo secretario del ayuntamiento. Yo recuerdo en el año 2001 se decidió hacerle un reconocimiento como hijo meritísimo de la ciudad de Santo Domingo. Sí. Todavía no se había creado la provincia de Santo Domingo, la división. Y entonces don Álvaro, que era un tiempo del programa muy intenso. Hoy. Y yo recuerdo que el vocero era mi querido amigo Domingo Jiménez, que era un vocero en el ayuntamiento brillante, era polémico y exponía, y fue el vocero del PLD en dos periodos en el ayuntamiento. Entonces, en ese tiempo el ayuntamiento era un centro de noticias. Todos los medios tenían sus corresponsales ahí. En ese tiempo decidieron hacerle el reconocimiento a don Álvaro, pero don Álvaro entendía, él decía, ese es el bloque del mal. Ay, el que dirigía, y estaba esa situación, esa confrontación. Yo cuando era secretario hacíamos un acto muy bonito cuando entregaba un reconocimiento, algo para don Álvaro, que como un intelectual que fue, el reconocimiento de su ciudad es más especial que el reconocimiento de una medalla al mérito y todas estas cosas, porque es el de su ciudad, de su gente. Entonces ese es el sentido que tiene el reconocimiento de un ayuntamiento, que a veces
los propios ediles, los alcaldes, a veces no saben la trascendencia que eso tiene. Y para don Álvaro era eso muy importante. Al final le aconsejaron no ir para evitar que cualquier tipo de situación. Entonces nosotros vinimos aquí a la Z, hicimos un acto muy bonito, entregándole el reconocimiento a don Álvaro, que es es un hijo meritísimo de la ciudad de Santo Domingo. Estuvimos siempre en comunicación. Yo puedo decirle que lo de yo ser miembro de la Junta Central Electoral fue una iniciativa de don Álvaro, una idea de don Álvaro. Ocurrió que estaba el debate de quiénes iban a ser escogidos para la Junta y todo eso, y entonces estaban planteando la posibilidad de Roberto, todo eso, para la Junta del 2006. Y entonces don Álvaro dijo, bueno, pero ustedes hablan que el PLD, pero en el PRD también, en el PRD hay gente de mucha calidad. Entonces empezó a hablar de mí y todo eso. El magistrado Olivares ya había sido entonces fiscal de la provincia de Santo Domingo. Entonces el magistrado Olivares podría ser el presidente de la Junta. Y empezó a elogiar, no lo voy a decir para no. Entonces, como él lo hacía. Entonces empezaron a llamarme la gente y me dicen, yo no estaba escuchándolo, me dicen don Álvaro, pero yo no sabía que tú ibas a ser presidente de la Junta, aspirar a la Junta, a presidente de la Junta. Y me empezó a llamar todo el mundo con eso. Y entonces, al final, yo dije, ven acá, pero es verdad. Eso, sí, él lo dijo. Lo dijo con tanta fe que te lo creíste. Sí, se puede. Que habían otros que eran políticos, pero yo nunca en mi vida pensé ser miembro de la Junta. Eso no era para mí una... Pero entonces, con lo de don Álvaro... ¿Lo puso ahí? Sí, me puso ahí. Después volvió y lo dijo. Y el caso es que don Álvaro fue el motivo por el cual yo entré a la Junta. Si eso no hubiera ocurrido, es muy probable que nunca yo hubiese pensado en la Junta. La verdad es que yo a veces llegué a decirlo aquí, pero él decía, no, yo no hice nada, yo no dije nada. Yo lo que valoré el talento, yo no, era, sí. Pero hay un elemento, Eddie, en eso, y pienso que está el tema del concepto de oportunidad, pero más que el concepto mismo de oportunidad también, está en estar preparado para cuando se presente la oportunidad. Y yo pienso que la gestión que usted hizo en Santo Domingo Este, como creo que fue el primer fiscal de Santo Domingo Este, le dio ese aval. Una persona conciliadora, no confrontativa, con alto nivel de vocación de servicio y mucha prudencia sobre todo. Entonces yo creo que eso le dio ese aval. Gracias. Que permitiera a don Álvaro tener ese tipo de valoración y luego la sociedad que lo aceptó hasta que usted quiso. Gracias. Y que no ha sido, déjame decir, esto lo voy a decir yo como quizás una infidencia, no voy a dar los detalles, pero más de una vez ha habido puestos políticos, Felipe, a los que a Eddie lo han aspirado sin que necesariamente haya salido de él, y me consta en ciertas situaciones en Santo Domingo Este y en la provincia de Santo Domingo, más de una vez se propuso, no porque lo generara una decisión de Eddie Olivares en su partido, en su intervención en la política, no, el que tiene que ser candidato a tal cosa tiene que ser Eddie, aunque después se tome otra decisión, pero generalmente ha sido un nombre que se suele citar casi siempre en situaciones de consenso en su demarcación política. He sido testigo de privilegio, de excepción de sitios, de concilios, de reuniones, de situaciones donde se han presentado casi siempre esas posibles soluciones. De verdad gracias, que sí. Muchas gracias. Para mí un honor esas palabras de ustedes. Y luego don Álvaro en cada momento durante mi carrera siempre estuvo dándome apoyo siempre, y la llamada, la comunicación. La verdad es que tengo un profundo agradecimiento hacia él. Creo hablar de lo que él fue para el país, porque vemos quizá
la etapa democrática del país. Hay que ver lo que significó en el periodismo para la otra etapa. Y sin lugar a dudas, él fue siempre el intelectual, el que tenía la visión del país que queríamos, el que defendía sus ideas y las exponía sin importar lo polémica que fueran. Y en ese sentido, como periodista, fue brillante. En la primera etapa, al final de la caída de la dictadura y durante todos esos años, era periodista estrella de la prensa, del Caribe, primero de La Nación. Y luego entonces incursionó en televisión y también fue brillante. Y aquí está Juan TH. Juan Tavera Cerdanes. Que conformó los años 90 el dúo, precisamente el dueto de estrella en ese momento del Gobierno de la Mañana. Él y Juan eran un dúo en la televisión. Y entonces Juan, y en el Nacional. Entonces Juan, conforme a lo que me han dicho, y con don Bienvenido también. Entonces Juan es que lo trae con la cápsula del Nacional. Y eran dos amigos muy queridos. El caso es que luego la radio, uno dice, bueno, la radio de este tiempo, el estilo urbano, pero bueno, ya esa radio la habían hecho aquí. Así es. Solo que aquí con un concepto de social político, pero con mayor nivel intelectual con un también. nivel intelectual, porque ahí está la otra parte. Lo otro es una ciudadanía informada, orientada. También don Álvaro, con su cátedra diaria sobre temas culturales, sobre temas, por ejemplo, temas de la Segunda Guerra Mundial. Creo que era uno de los dominicanos, de los intelectuales que más dominaba el tema, y mucha gente aprendió sobre eso desde aquí. Y temas históricos, estamos hablando de un gran aporte. Ese aporte hay que verlo. Hay que ver ese aporte desde una emisora orientando al país sobre diversos temas. A los electores en su momento, en los procesos electorales, es fundamental el elector informado. Claro. Ya cuando nos acercábamos a la campaña, él también asumía ese rol. Doctor. De modo que hay que rendirle tributo a ese gran hombre, ese periodista completo que dominaba todas las facetas del periodismo, de cine, de deporte, político, redactor político, cultura, todas las áreas. La verdad, un hombre extraordinario. Gracias por compartir todo su pensamiento y todo ese anecdotario, que sin duda, ¿verdad? Don Álvaro es nuestro, es de la Z. Usted hablaba de estilo urbano. Lo que pasa es que en las capitales está la universidad y están los callejones, los muladares y los antros. Cabe todo en lo urbano. Yo creo que sí, había un estilo urbano, pero tenía otro. Él se le adelantó. Así es. Doctor, usted es el presidente en funciones del PRM. Para mí, yo lo veo así. El presidente está... es funcionario público y el ministro de ministros. Por lo tanto, hay todo un día a día y una parte que usted maneja y que así se les reconoce, además su larga vida de militancia. ¿Qué usted piensa de que algunos funcionarios, evidentemente, esto no es un juicio de valor, no han hecho profesión de fe con el tema y la posición que tan... con tanta gallardía ha asumido el presidente de la República con el tema de Haití, y como que juegan a la doble base, o algunos llegan, y sé que me estoy poniendo una pela de lengua, como Giné Burnigar, a decir, oye, dejen su racismo, su xenofobia. Entonces, ¿qué usted entiende que debe hacer el partido en un tema tan delicado como este,
no solamente de los funcionarios, sino también de los militantes, caramba, que cierren fila, trae su presidente. Es un debate muy apasionado. El tema haitiano tiene mucha pasión, o mejor dicho, de la relación dominico-haitiana. Ha sido así. Escúcheme, siempre. anota bien. Porque tengo una información aquí, pero me fue, está bien. Importante. Está bien, Sí. continúe, disculpe. Esa pasión ajá. Sí, mire, a propósito del tema haitiano, Ariel Henry, primer ministro de Haití, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Gabinete de Asuntos Exteriores de la diáspora de Kenia, Alfred Nanga Muta, se encuentran en estos momentos en una reunión en los Estados Unidos allá, para que, como parte de las informaciones... Es una información muy importante, es el desarrollo de ese proceso que debe culminar con la pacificación de Haití y el retorno hacia un Estado que funciona. Estamos teniendo por primera vez declaraciones sobre eso esta semana. Vamos a continuar con el tema que toca Susana, que es muy interesante y que precisamente usted desarrolló. Sí, mire, yo creo que todo el país tiene que sintonizarse, actuar en armonía plena con el presidente de la República. Él, en su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, hizo un planteamiento que para mí simboliza la unidad del pueblo dominicano, o la necesidad de que así ocurra. Él decía, la solución haitiana no es ni será nunca una solución dominicana. Y él está diciendo, no lo será nunca. Es decir, más allá de que el gobierno lo encabece él, claro, los otros tampoco van a asumirla como una solución dominicana. Creo que marcó ahí claramente para la comunidad internacional en nombre de la generación presente y de las futuras. Algo con lo que yo entiendo que todos están, o la mayoría, la inmensa mayoría de los dominicanos y dominicanas estamos de acuerdo. En ese sentido, creo que todos debemos cantar la canción en un coro armonioso alrededor de todo lo que significa por lo menos la los defensa. Todos, la defensa del interés nacional, porque inclusive el interés electoral en medio de una situación como esa se pone a un lado. Hay momentos que es preferible usted callar, no opinar, si no va a opinar favorablemente. Porque si lo hace en contra de lo que el país entiende que es el interés estratégico para la nación, entonces la ola le pasa por encima. Yo creo que políticamente hablando, y como estamos en un proceso ya de elecciones internas, pero ya, iniciando ya la campaña formal hacia las elecciones de febrero, entonces tenemos que estar todos unidos. No se trata sencillamente de la coyuntura del tema del canal, sino se trata de un elemento fundamental para nosotros y las relaciones con ellos. Creo que hay que valorar en ese sentido la perseverancia, la firme decisión del compañero Luis, el presidente Luis Abinader, que ha sido de alguna manera coronada con esta decisión ya de los Estados Unidos, que faltaba ese impulso para que una fuerza internacional, como debe ser, auspiciada por Naciones Unidas, intervenga en el tema haitiano. Yo creo que eso le va a poner orden a toda la situación y hay que reconocer la responsabilidad con la que el presidente de la República, para no mencionar, el presidente de la República lo ha asumido y el resultado está siendo muy conveniente para nosotros. Doctor Eddie Olivares, cariñosamente Eddie, aquí entre nosotros, por el afecto, el cariño, el respeto que le tenemos. Usted ha hablado de la primaria del PRM, ha comenzado a hablar del tema, y muchos dicen, los críticos de las gradas, bueno, que yo no veo el movimiento que se veía en otros tiempos, hay otros temas que han copado la atención, y en ese orden,
quisiera expresarle la preocupación de muchos dirigentes que dicen que se está haciendo para que ese proceso sea un proceso exitoso, y cuántos votantes se aspira a que concurran a ese proceso electoral, pues el padrón que se ha anunciado es de más de 3 millones de inscritos. Y tomando el histórico aquí de la Convención Interna 2015, que votaron 321.913, en el 2019 382.294 votantes, y la expectativa debe ser mucho mayor porque en ese momento fue el 29.49 del padrón de 1.296.483 que votó. Si calculáramos ese por ciento de un 30%, debe ser próximo a los 900.000 de 900.000 concurrentes que deberían ir en función de un padrón de 3 millones. ¿Cuántas personas se supone que espera el partido de gobierno que concurra a votar a ese proceso electoral? A mí no me gusta hacer cálculos sobre los procesos internos de los partidos, sobre todo cuando se trata de primarias, aunque sean primarias cerradas. Porque cada coyuntura es la que determina la concurrencia de los miembros del partido, si es con padrón cerrado. Y si es con padrón abierto, entonces ya es diferente. Entonces, ahí se dan muchos factores para que los miembros de un partido acudan a votar, concurran. Y cada proceso es distinto. De modo que sí estoy convencido de que tratándose de un partido que tiene en este momento una valoración de un 50%, algo que no había ocurrido en muchos años en nuestro sistema de partidos, con una valoración así, sin lugar a dudas que la participación será bastante considerable. En las primarias en los Estados Unidos la votación es bastante baja. Muy baja. Para no poner números, porque tenemos que motivarla de nosotros. Claro. Pero es así, igual que ocurrió en Argentina, que en Argentina son las PASO, en las que son abiertas y obligatorias. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, igual que en Uruguay, yo estuve en varias de esas primarias, tanto en Argentina como en Uruguay, como donde quiera que se ha hecho, y cuando se hizo en Chile. Y estuve en primaria en los Estados Unidos también. Son procesos de una participación significativa de los militantes. Los partidos en la República Dominicana hace mucho tiempo que sus militantes son los dirigentes medios. Ninguno de los partidos tiene comité de base como se tuvieron en el pasado, como organismos funcionales. Los comités de base de todos los partidos hace ya mucho tiempo son listas. Casi simpatizantes. Sí, son simpatizantes. Entonces, porque esos padrones no son padrones de militantes. Los militantes de esos padrones son el 10%. Los otros son simpatizantes, que pueden estar contigo, mañana pueden no estar. Entonces, los padrones tampoco son confiables, ninguno, absolutamente ninguno. Porque al final de cuentas, los padrones no lo puedes hacer tú exclusivamente desde una plataforma digital o en el local del partido, sino que tiene que movilizarse la militancia. Y la militancia procura cumplir con la meta que le ponen de la manera que sea. Entonces, todos los padrones están contaminados, todos. Entonces, tú me dices, el del PRM es un padrón que está puro, fidelizado. No, eso no está fidelizado. Fue un padrón que se hizo a la velocidad que implicaba este tiempo y no se ha hecho una fidelización. Entonces tú me dices 3 millones, bueno, habría que ver. Entonces tú me dices ahora que Leonel Fernández anuncia 2 millones. No le digas eso a Julieta. No, Julieta. Bueno, al día de hoy tenemos 2.042.000 y tantos. Julieta ha inscrito mucha gente. 2.042.101.
Entonces, vamos a llamar la cifra de Leonel, los 2 millones. Sí. Los No, la de 2 todos en la millones proyección. que coincide con aquellos 2 millones de electores para la reelección. Volvieron. Sí, Entonces, yo recuerdo Los libros de Leonel. Sí, los libros y Félix Bautista. Ahora, El Eddie, innombrable. Eran unos libros, no, para yo decir. Unos carritos. En unos carritos, que eran unos carritos. Una carretilla de archivo. No, de mover archivo. no. Eran los carros, los carritos de llevar, que Ajá, se usaban. Antes eran estilo lo que se usaban para los guacales de refresco en la aquel cosa. tiempo. Bueno, pero estas eran niquelados. Era Ya, una cosa niqueladas. Bien. Que entonces veía uno que lo llevaban y al final de cuentas nunca se pudo eso Ahora, Eddie, rescatar. revisar. Sí, Eddie, revisar, si pero si eso- sumamos y una reflexión a propósito de ese tema, nosotros tenemos una convocatoria de elecciones de unos 8.150.000 votantes hasta el día de hoy, de acuerdo a la Junta Central Electoral. Entonces tenemos que un Partido de la Liberación Dominicana habla que tiene 2.145.000, sí. la Fuerza del Pueblo tiene 2 millones, son 4, el PRM tiene 3 millones, casi 500.000. No, menos, 3 millones. Pero Vale, tuvieron como 3.300.000 y pico. No, menos. Menos, Pero ¿cuánto? como quiera, 3 millones. 3 millones. Que sean 3 millones, está bien. El PRD creo que llega a 450.000 o 500.000. Más o menos. Entonces estamos hablando de que si nosotros sumamos todo eso, aquí es un país totalmente politizado. Porque el padrón completo de la Junta está afiliado a los partidos políticos. Sí, pero hay una votos. La Junta se hizo un cruce y aparecían 400.000 que estaban repetidos. Sí, pero 400.000 es 500.000 insignificante. Claro. 400.000 son insignificantes cuando calculamos que en matrículas dentro de los propios partidos políticos, partiendo de la veracidad de las informaciones de los 4 principales partidos políticos. No es Porque, por significante. Estamos hablando de cerca de Porque esa 700.000 votación es la que le da el PLD que recibió se recibió en su convención Sí, interna. Es que, por ejemplo, en el caso del PRM, de alguna manera se dan también militantes que están en el PRM, pero que aparecen en otro partido. En el caso de Fuerza del Pueblo, hay muchos que son del PLD también. Y del PLD hay muchos que Sí. en consecuencia están en Fuerza Yo del creo Pueblo. que ha fallado, usted Entonces, sabe de eso. Parece la desafiliación. Cuando usted pasa de un partido a otro. Pero la ley es un dice proceso de cómo se resuelve. desafiliación. La ley Eso ha dice cómo fallado. se resuelve, es Yo le voy a automático. decir ahí, Exacto. le voy a decir ahí. Automáticamente. No, eso es lo que ha impedido que la Junta haya hecho el trabajo que manda la ley. ¿Qué es lo que ocurre? La misma ley establece que en el último partido afiliado. El último partido en el que el ciudadano se afilió, ese es Como el que la prevalece. ARS. Ahora, ¿cómo usted lo determina? ¿Cuál fue el último? Por un lado, no hay manera de determinarlo. Habría que ir a una mesa entre los partidos ¿En qué para manual? decir, no, este es mío. O la persona entonces enviar una carta diciendo Pero el es su sistema partido. norteamericano, Eddie, el sistema norteamericano es sabio. El sistema norteamericano lo que hace es que establece de que cada proceso electoral usted se inscribe en la primaria Sí. y a partir de ahí usted es militante de ese partido, no puede votar en otro partido. No. Sin embargo, cuando pase el proceso electoral, Se anula usted eso. luego tiene la oportunidad de inscribirse en otro partido si así lo desea Sí. para venidero proceso Eso electoral. varía de Sí, estado a porque estado, usted lo la puede regla. variar. Entonces, pero ¿qué ocurre aquí? La ley prohíbe la doble afiliación o la múltiple afiliación, lo prohíbe. Ahora, la Junta Central Electoral, además, no ha hecho ni siquiera el reglamento en ese sentido. No ha hecho absolutamente nada. Entonces, los partidos han continuado haciendo los padrones tal y como ocurría antes, sin una verificación precisa. No se cruza el de un partido con el otro y por lo tanto hay mucha gente que está en los 3 partidos principales. Y hay gente que lo hace de manera aviesa. Voy a inscribir en los 3 partidos para estar bien con todo el mundo. Y hay otros que es porque tuvieron ese partido y permanecen, porque no han mandado un mensaje, una carta de desafiliación, etcétera. El caso es que la ley ha sido letra muerta en ese sentido y es un tema que hay que resolver definitivamente. La respuesta No me en has cuanto a respondido la pregunta. Bueno, Va a haber en poco tiempo, cuanto quizá no lo pueda responder. Lo va a responder, claro que en sí. cuanto a la
cantidad de concurrentes vamos a esperar, pero vamos a tener una participación significativa, sin duda. Eso es lo importante. 1 de octubre. Doctor, en ese mismo orden, vi unas declaraciones suyas en las que decía que la Junta Central Electoral decidió no montar las primarias en el exterior. Sí. Entonces, aquí localmente en el país se va a montar las primarias con el soporte y el respaldo de la Junta Central Electoral. ¿Cómo entonces cuál va a ser el mecanismo que va a usar el PRM en el exterior para que sus afiliados y todo aquel que quiera participar de ese proceso lo haga desde el exterior, o sencillamente no va a poder participar? Sí, importantísimo aclarar esa situación. Mire, si fuera por la Junta no organizaría, ni fiscalizaría, ni supervisaría los procesos internos de los partidos. En la propuesta de reforma de la ley 3318, que al final no se materializó, propusieron eliminar la atribución de ellos de organizar primarias. Lo que no iba a ser aprobado de ninguna manera porque todos los partidos estaban en desacuerdo con ellos en ese sentido y se iba a ratificar la función de ellos como organizadores del proceso. En todos los países donde se celebran primarias, los órganos estatales como terceros imparciales, en los Estados Unidos la primaria los organizan los mismos que organizan las elecciones, bajo la conducción del secretario de Estado de cada estado. Y en Argentina, en Uruguay, los mismos órganos especializados en la materia. En el caso de Uruguay es la corte, pero en el ámbito electoral. En ese sentido, aquí sería la excepción. Deben organizarlo un tercero imparcial. En el caso del exterior, la Junta siempre, no esta Junta, todas, siempre se han negado a montar eventos internos de los partidos en el exterior. La escogencia de los 7 diputados lo organizó la Comisión Nacional de Elecciones el pasado domingo, que lo hizo muy bien y que tuvo una muy buena concurrencia. En el caso de la candidatura presidencial, que es la que el día primero sería del interés de los dominicanos que residen en el exterior, porque es nacional, las otras no son del interés de ellos. En ese caso, el partido tiene la dificultad, y lo estoy diciendo, yo quisiera que se hiciera, yo defiendo que vote el exterior, pero está la dificultad de que como son unas elecciones organizadas por la Junta, las primarias del partido están organizadas por la Junta Central Electoral. El escrutinio, la proclamación de ganadores le corresponde a la Junta Central Electoral, es decir, que ningún PRMista va a participar en ese proceso. En ese sentido, tú no puedes, la Junta, organizar las elecciones aquí, ni ellos lo van a permitir, y el partido organizarla entonces en el exterior. Exacto. Esa es la dificultad que se tiene razonable. La verdad, yo soy defensor de que se votara en el exterior y de que se montara. El montaje en el exterior es bastante complejo y la Junta les rehúye a cualquier tipo de situación que implique una responsabilidad mayor que la de hacer elecciones. Así es. Ese es un factor. Bueno, don Eddie, el tiempo se nos termina. Siempre es importante estar actualizados con respecto a este tema. Cada elección, cada periodo electoral trae sus propias complicaciones y particularidades. Este tema del voto de los dominicanos fuera, como hacía la pregunta Julieta, y todo el tema dentro de los partidos. Yo quiero concluir. Y hay que cumplir con las sociales también. Yo quería, si me permite, sí, claro. José Luis, con el perdón. Claro que sí. No, recordarle a los PRMistas, las PRMistas en todo el territorio nacional, que el día primero, el domingo 1 de octubre, es un gran compromiso que tenemos con la democracia, porque además es el único partido que va a celebrar primarias y por lo tanto debe ser un proceso exitoso para el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos, porque se trata del método
más democrático de elección a lo interno de los partidos. De modo que todos tenemos que acudir a votar, verificarnos y en consecuencia en los diversos centros que ha establecido la Junta Central Electoral para acudir a votar y la colaboración de cada PRMista para el éxito del proceso. Así es. Muchas gracias. Y por supuesto, eso no solo fortalecería esa unidad política, sino también es importante establecer lo mismo con los demás partidos y por la democracia en general. Nuestro compañero Kelvin de la Cruz está hoy de fiesta porque su hijo Yaniel Cruz está de cumpleaños. O sea, desde nuestro aquí a Yaniel Cruz de Olio, nuestro abrazo y por supuesto felicitación y que siga siendo feliz a su padre, que es nuestro colaborador, nuestro el hombre, el todólogo, el Box Bunny, juega todas las posiciones aquí con su cámara al hombro, con su capacidad de edición de video y definitivamente que es un gran colaborador en la Z101. Vamos a terminar también recordar que Julieta está de cumpleaños este domingo. Entonces ¿qué hacemos? ¿Pega con el lunes o hoy viernes? Cerrar la calle. Entonces la picadera y el celebro de tu cumpleaños, ya que nos hizo temprano, hoy que fue viernes de terapia de grupo, vamos a hacerlo el lunes con un poquito más de vamos a hacer la semana aniversaria, ¿no? Aprobado. Además, yo tenía entendido, cuando yo veía de muchacho el calendario, yo no sé si le pasa a Eddie lo mismo, las cosas cambiaron mucho en los últimos 20 años. El domingo era el primer día de la semana. Era el primer día. Porque los calendarios arrancaban, y Así de hecho es es. así, porque el sábado es el séptimo día, el día que descansó el Señor. Ese ya. Lo que pasa es que el catolicismo, con el tema del día No cambió el por el Dominis, día, el día de sí, nuestro por el Señor, día. pues la gente Sí. aquí cree que el domingo es el último. Era un asunto de prevalencia. Yo pienso que este es un cumpleaños especial. Claro. Domingo de mofongo. Porque ya no solamente la visitarán los amigos, No, sus no, no. amigas, Sí. sino que la visitará toda su militancia. Los peregrinaje de la provincia- a su casa, Su militancia de la provincia es para allá. O sea que Porque en Moca, los julietistas son más. ¡Llévatelo, Cundo!